Clarín ya me pasa el 17. Claro que sí. Vamos a hacer el 17. Empiezo ya con el número 17. Espérenme que le voy a aceptar acá a Ángeles. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces resolviendo dudas y empezamos ya con el ejercicio 17. Los demás vayan pasándome también todas las dudas que tengan y vamos a ir viendo. Ahí se une Shir también. El ejercicio 17. 3 por 2 elevado a la x más 3 es igual a 192 por 3 elevado a la x menos 3. Bueno, este ejercicio a simple vista pareciese que no podríamos igualar las bases porque la base que tiene la x, acá es un 2 y la otra base que tiene la x es un 3 y 2 nunca voy a poder escribir como 3 elevado a la algo y 3 nunca voy a poder escribir como 2 elevado a la algo. Entonces a simple vista parece que no se puede. Pero acuérdense de lo que yo les dije, traten siempre de separar la variable de lo que no tiene la variable primero. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es vamos a escribir este 2 elevado a la x más 3 como 2 elevado a la x por 2 al cubo. ¿Por qué se puede escribir esto así? Porque recuerden que en la multiplicación de bases iguales los exponentes se suman. Entonces esto y esto es exactamente lo mismo. Escribimos nada más de manera diferente. Lo mismo hacemos del otro lado, vamos a tener 192, el 3 vamos a separar, nos va a quedar 3 elevado a la x sobre 3 elevado al cubo. Recuerden que en la división de bases iguales los exponentes se restan, entonces esto y esto es exactamente la misma cosa. Podemos escribir de esa manera. Bueno, por ejemplo, el 192 con el 3 al cubo ya podemos ver si es que se puede simplificar o no. 192 dividido 3 al cubo no se va a simplificar completamente, pero sí se puede simplificar un poquitito. O si no, directamente lo que pueden hacer en vez de agarrar y simplificar ya eso, es ver todo lo que tenga la x, que es este 2 a la x y este 3 a la x. Y todo eso que tiene la x vamos a llevar a un mismo lado. Lo pueden llevar hacia la izquierda o lo pueden llevar hacia la derecha, da igual. Bueno, voy a llevar yo hacia la izquierda, entonces el 2 elevado a la x que ya estaba acá permanece igualito. Este 3 a la x que acá está multiplicando va a ir al otro lado dividiendo, entonces se va a quedar abajo. Es igual y acá nos va a quedar el 192 sobre 3 al cubo. Y este 3 y este 2 al cubo van a pasar de este lado también dividiendo. Entonces van a pasar acá a multiplicar por este 3. Por 3 por 2 al cubo. Bueno, entonces ahora esto que tenemos acá es todo un número. Se puede resolver. Resuelvan un poco 192 dividido o sobre 3 al cubo por 3 por 2 al cubo. Y díganme por favor cuánto queda. 8 sobre 27. Ok, gracias. Acá ya tengo, ya aquí tus ejercicios, voy a ir anotando acá. Dice 62, 64, 60 y 65. Y de las ecuaciones exponenciales, 15, 27, 23 y 18. Ya están anotados ya aquí. Ok. Bueno, voy a achicar este para que no nos moleste acá. Bien, entonces acá nos quedó 8 sobre 3. 8 sobre 3 me dijeron. O yo nomás, escúchame. 3 al cubo, 3, 2 al cubo. Creo que es 8 sobre 27 en realidad, no es 8 sobre 3. Sí, 8 sobre 27 era, profe. Ah, dale, gracias. 8 sobre 27. Entonces fíjense ahora lo que va a pasar. Acá de este lado tenemos 2 a la x y tenemos 3 a la x. Como los dos tienen el mismo exponente, podemos poner todo en un paréntesis y ponerle de una vez nomás ya la exponente. También si hacemos un cálculo auxiliar y descomponemos en sus factores primos el 8 y el 27, el 8 descompuesto en sus factores primos es 2 al cubo.
y el 27 descompuesto en sus factores primos también es 3 al cubo. Entonces, en vez de poner 8 sobre 27, podemos escribir de la siguiente manera. Va a ser 2 al cubo sobre 3 al cubo. Lo mismo, como tienen cada uno de los dos el mismo exponente, podemos poner todo en un paréntesis y elevar al cubo. Entonces yo voy a escribir así nomás ya. Entonces acá voy a tener 2 sobre 3 elevado a la x es igual a 2 sobre 3 elevado al cubo. Ya cambié este por lo que yo hice acá en mi cálculo auxiliar. Bueno, y entonces si se fijan pudimos igualar las bases. 2 tercios es la base acá, 2 tercios es la base acá. Si nosotros logramos igualar las bases directamente, ya podemos igualar también los exponentes. Entonces podemos decir directamente ya que x tiene que ser igual a 3. Y una vez que tenemos ya el valor de x, ya está resuelta nuestra ecuación. Entonces ya está resuelto también nuestro problema. El número 17 ya está resuelto. Bien, hagamos estos otros. A ver, el 62. El 62 decía, si logaritmo natural de 3n al cuadrado es igual a 2,30371, haya logaritmo en base 12 de 2n al cubo. Bueno, esto es lo que nos da el ejercicio 62. Ok, en este ejercicio vemos que la base acá en nuestro dato es la e. Acuérdense, el logaritmo natural tiene como base la e, el número exponencial o el número neperiano. Y este otro en la pregunta tiene como base el 12, o sea, hay un cambio de base. Pero también hay un cambio de argumento. El argumento acá era 3n al cuadrado y el argumento acá es 2n al cubo. Entonces son argumentos diferentes también. Cuando hay cambio de base, solamente, yo les había dicho, conviene utilizar el cambio de base o la definición. Cuando hay cambio de base y también hay cambio de argumento, no es conveniente usar el cambio de base porque vamos a trabajar un poquitito más. Eso no quiere decir que no va a salir. Sí va a salir, pero vamos a trabajar un poco más. Entonces directamente acá conviene usar la definición. Para eso recordemos lo que era la definición de la función logaritmo. Como siempre yo no me acuerdo de las letras, así que voy a poner las letras nomás que sean acá. No se confundan ahora después si ven que tienen otras letras. Logaritmo en base b de a, por ejemplo, si es igual a x, es lo mismo a decir que la base, que es la b acá, elevado al resultado, tiene que ser igual a lo que acá era el argumento. Esa era la definición del logaritmo. Esto ustedes ya tienen que saber, de tanto que ya lo hicimos, ya ustedes lo tienen que saber. Y recuerden que esas letras pueden ir cambiando. Yo seguramente en algún momento cambié de letra, pero no importa. Conseguir ahí el concepto es lo que es importante. Bueno, entonces nosotros acá tenemos un logaritmo en base e. Aplicando la definición nos va a quedar la base elevado al resultado tiene que ser igual a lo que acá era el argumento, que es 3n al cuadrado. Hasta ahí aplicamos la definición del logaritmo. Una vez que aplicamos la definición del logaritmo, vamos a ver qué es lo que nosotros estamos queriendo calcular. Nosotros queremos calcular esto. Para poder calcular eso, primero tengo que encontrar el argumento. Y tengo que ver qué hago con este para poder hacer que sea igual a este. Bueno, primero lo que vamos a hacer es vamos a despejar la n. Entonces, para despejar la n, este 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y este cuadrado que está como potencia va a ir al otro lado como raíz. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar e elevado a la 2,30.371 dividido entre 3 y todo eso debajo de la raíz cuadrada. Eso va a ser igual a n nomás ya, porque yo ya despejé la n. El 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo, la potencia pasó al otro lado como raíz. Bien, tengo n. Voy a mirar qué es lo que yo quería acá. Yo quería 2n al cubo. Entonces, para poder obtener n al cubo, puedo elevar a ambos lados al cubo. Elevo a este lado al cubo y elevo a este lado también al cubo. Ya tengo n al cubo ahí.
pero yo necesito 2n al cubo. Entonces toda la ecuación puedo agarrar y multiplicar por 2. Y ahí va a aparecer ese 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2, todo esto elevado al cubo, e elevado a la 2, 30.371 dividido entre 3, bajo raíz cuadrada y elevado al cubo. Es igual a 2n al cubo. Bueno, ahí logré ya tener el argumento de lo que acá me pide mi ejercicio de la incógnita. ¿Qué me falta? Me falta el logaritmo en base 12. Entonces directamente yo puedo aplicarle a los dos lados el logaritmo que yo necesito, que es el logaritmo en base 12. Logaritmo en base 12 de todo esto, así. Voy a poner un poco más abajo para que no se nos encime con el otro. Le vamos a poner un paréntesis para asegurar que a todo eso se le tiene que aplicar el logaritmo. Y del otro lado también logaritmo en base 12 de todo lo que tengo acá, que es 2n al cubo. Bueno, esto exactamente es lo que me pide mi ejercicio. Entonces, como del otro lado todos son números, esto yo ya puedo cargar en mi calculadora y calcular. Y otra vez vuelvo a repetir, para la gente que no tiene el logaritmo en cualquier base, puede utilizar otra vez acá el cambio de base, usar ya sea el logaritmo decimal o el logaritmo natural. Usemos por ejemplo el logaritmo natural ahora y nos va a quedar entonces logaritmo natural de todo lo que era el argumento, todo esto, sobre el logaritmo natural de lo que antes era la base, que era el 12. Eso va a ser igual a lo que nosotros queremos, que es logaritmo en base 12 de 2n al cubo. Bueno, se carga entonces, dependiendo de sus calculadoras, cargan esto o cargan esto, igual tiene que salir el mismo resultado. Me ayudan porfa con el resultado, ¿cuánto sale? Lerín me dice que salió 1, a ver un poco, 1,00639. ¿A los demás les sale también así? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok, bien, entonces está ya resuelto el 62. Sigamos con el 64 entonces ahora. Bueno, el ejercicio 64 está en la misma sección también. Dice si logaritmo en base raíz cúbica de 3 de 81 por a es igual a 5,20301 y me pide calcular logaritmo en base 3 de a. Directo vamos a usar la definición porque vemos que hay un cambio en la base y también hay un cambio en el argumento. Bueno, de hecho que acá se puede hacer se puede por ejemplo usar la propiedad del logaritmo del producto, por ejemplo en este, porque acá tenemos un 81 por a, se podría usar eso, pero vamos a trabajar un poco más. Entonces directo ya la definición nomás. Si por ahí alguien agarró y utilizó esa propiedad, no quiere decir que esté mal. Claro que está bien también.
Solo que va a ser más práctico utilizar directo la definición. Entonces, usando la definición, nos va a quedar la base, que era raíz cúbica de 3, elevado al resultado, que era 5,20.301, tiene que ser igual al argumento, que es 81a. Bueno, mirando lo que a mí el ejercicio me pregunta, quiero logaritmo en base 3 de a. Entonces necesito tener la a solita. Para eso de acá voy a despejar la a. El 81 que está multiplicando puedo pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar raíz cúbica de 3 elevado a la 5,20.301 dividido entre 81 va a ser igual a a. Ok, pero quiero logaritmo en base 3 de a. Entonces puedo aplicar a los dos lados ese logaritmo que yo estoy queriendo. Logaritmo en base 3 de todo esto, que yo lo voy a copiar nomás ya. Y del otro lado, logaritmo en base 3 de a. Resolvemos esto y ya vamos a tener lo que nos pide el ejercicio, que vuelvo a repetir, para los que no tienen el logaritmo en cualquier base en su cálculo, pueden hacer otra vez en este lado el cambio de base. Por ejemplo, usemos logaritmo decimal. En este caso nos va a quedar el logaritmo decimal de todo lo que era nuestro argumento sobre logaritmo decimal de lo que antes era la base, que era el 3. Y eso va a ser entonces lo mismo que el logaritmo en base 3 de a. Bueno, se resuelve entonces esto o esto, dependiendo de la cálculo que tengan, tiene que salir igual el mismo resultado. Me dicen porfa cuánto sale. A ver, menos 2,26566 me dice Lerín. ¿Le sale a los demás así? Sí, sale, profe. Bueno, genial. Está resuelto entonces el ejercicio. Después sigamos con el 60. El 60 dice, si logaritmo en base 20 de 5n es igual a 4,5, haya logaritmo en base 5 de 20n. Y también pide calcular n. Bueno, otra vez voy a usar la definición. La definición es salvatore con todo. Si ustedes no se acuerdan de las otras propiedades, incluso las propiedades salen de la definición. Entonces esta definición es la que sí o sí hay que acordarse. Uso la definición acá en el dato que me da. Me va a quedar la base, que es 20, elevado al resultado, que es 4,5. Tiene que ser igual a lo que acá era el argumento, que es 5n. Bueno, fíjense que primero voy a poder calcular la n, porque directamente de acá yo despejo y ya voy a tener la n. Entonces este 5 va a pasar al otro lado, dividiendo 20 elevado a la 4,5 dividido entre 5 va a ser igual a la n. De ahí directo ya calculamos la n. Cargan esto, que es un número, en sus calculadoras y ya vamos a tener el valor de la n. ¿Cuánto sale la n? ¿Sale algo? Gracias Lerín, dice, gracias de aquí también, 143.108,3. Ok, ya tenemos una de las cosas que nos pide nuestro ejercicio, la n ya está. Pero continuando de este lado, no acá, porque acá nosotros probablemente ya redondeamos el resultado de n. Tal vez después de este 3 hay unos cuantos números más. Entonces no trabajen con esta parte, sino con esta parte. Bueno, con esta parte queremos logaritmo en base 5 de 20n. Para que aparezca ese 20, toda la ecuación podemos multiplicar por 20. No voy a señalar porque acá está ya pero voy a poner nomás acá. Entonces todo por 20. 20 por todo esto
es igual a 20n. Entonces ahí ya me aparece lo que es el argumento del logaritmo que estoy queriendo. Después quiero logaritmo en base 5, entonces puedo aplicarle ese logaritmo a los dos lados. Entonces me va a quedar el logaritmo en base 5 de todo esto. 20 por 20 elevado a la 4 quintos dividido entre 5 es igual a logaritmo en base 5 de 20n. Bueno, resolvemos entonces esto en la cálculo y ya vamos a tener lo que nos pide nuestro ejercicio, que es el logaritmo en base 5 de 20n. Que otra vez para la gente que no tiene en la calculadora el logaritmo en cualquier base, por ejemplo, puede aplicar logaritmo natural del argumento sobre el logaritmo natural de lo que acá era la base. Lo que sí tienen que atender es que cuando hacen el cambio de base, arriba y abajo se tiene que usar el mismo logaritmo. No es, por ejemplo, que yo puedo usar logaritmo decimal arriba y logaritmo natural abajo. No, tiene que ser el mismo logaritmo. Bueno, y este ya va a ser nuestro resultado. ¿Cuánto sale el logaritmo en base 5 de 20n? $9,23.744 me dice Lerín. ¿Le sale a los demás también así? Ya aquí 9,23744. Ok, gracias chicas. Sí, coincidimos entonces en dos personas. Ya está, entonces nuestro resultado, este que está acá va a ser. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El 60 ya está, vamos con el 65. El 65 dice sí, logaritmo en base raíz cúbica de i de 17 sobre 3 es igual a 3 medios y nos pide hallar i. Directo la definición voy a usar. Para usar la definición acá, en el dato que me da, me va a quedar raíz cúbica de i elevado a la 3 medios tiene que ser igual a 17 sobre 3, usando la definición. Bueno, como yo quiero el valor de i, es cuestión de despejar de acá el valor de i. Y para eso voy a usar alguna de las propiedades. Por ejemplo, la raíz se puede escribir como exponente fraccionario, en donde el índice del radical va a ir como denominador. Entonces, esto que está acá dentro del paréntesis, voy a poder escribir como i elevado a la 1/3. Y eso otra vez a su vez tiene que estar elevado a la 3 medios y eso me tiene que dar 17 sobre 3. Bueno, acá en esta partecita estoy teniendo potencia de potencia. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. 1/3 multiplicado por 3 medios, como acá hay un 3 abajo y hay un 3 arriba, el 3 con el 3 se va a ir y me va a quedar 1 medio porque se multiplica el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Entonces me va a quedar i a la 1 medio. Es igual a 17 tercios. Bueno, ya habíamos visto en los ejercicios de ecuaciones que eran reducibles a cuadráticas, yo ya les había contado esto, pero les vuelvo a contar, de que si yo tengo una potencia y yo quiero despejar de acá la variable, esa potencia pasa al otro lado invertida. Entonces, ese 1 medio puede pasar del otro lado elevado a la 2 sobre 1. Se invierte 1 medio, se invierte y queda 2 sobre 1, que es lo mismo que hacíamos antes, porque este en realidad es una raíz cuadrada. En realidad yo acá lo que estoy teniendo es raíz cuadrada de i, y al pasar al otro lado decimos, bueno, la raíz pasa como la potencia y acá justamente queda la potencia 2, porque 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Entonces también acuérdense de eso, cuando tienen un exponente y quieren despejar la variable, el exponente pasa del otro lado invertido nada más, directamente le pueden invertir nomás. Bueno, entonces hay que calcular 17 sobre 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 32,1111, o sea, 111 me dice Lerim.
¿Les sale así a los demás? Sí, profe. ¿Y su fracción correspondiente cuál es? 189/9. Gracias. Si es que les sale una fracción, traten siempre de usar la fracción porque este numerito que está acá está aproximado ya, este no es el verdadero. Entonces, si les sale fracción, usen la fracción para poder usar el valor exacto, ¿sí? Entonces, este va a ser el resultado de la I. A no ser que entre las respuestas estén en decimales, ¿verdad? Yo no vi las respuestas, pero por las dudas pueden poner nomás este y le convierten al decimal nomás cuando ven su respuesta que está en decimales. Bueno, ya está el 65 entonces también. Vamos con el siguiente, el número 15. El 15 nos dice a elevado a la x elevado a la x es igual a elevado a la 9 elevado a la cuarta. Bueno, nosotros habíamos visto en las ecuaciones con exponenciales que teníamos dos posibles métodos para aplicar. Uno era el de igualar las bases, que siempre que puedan, yo les dije, traten de igualar las bases porque es el método más rápido, más práctico. Y el otro era el método de aplicar logaritmos y les había dicho que no siempre es posible igualar las bases y en ese caso únicamente vamos a tener que aplicar logaritmos. Bueno, en este caso la base a ambos lados es una A. De hecho que sí voy a poder igualar las bases. Directo puedo aplicar propiedades de los exponentes. Acá tengo exponente de exponente. Exponente de exponente, se multiplican los exponentes. X por X va a quedar X al cuadrado. Lo mismo por acá tengo exponente de exponente, se multiplican, me va a quedar 9 por 4 que es 36. Logré igualar las bases, entonces inmediatamente puedo igualar los exponentes. Entonces puedo escribir que X al cuadrado tiene que ser igual a 36. Entonces la X va a ser la raíz cuadrada de 36. Pero acuérdense que la raíz de índice par siempre va a tener resultado positivo y negativo. Entonces de acá van a salir dos soluciones en realidad. Una es la positiva y la otra es la negativa. Por un lado, X va a ser la raíz de 36 positivo, que va a ser 6. Y por el otro lado, va a ser la raíz de 36, pero negativo. Aquí, este es X1 y este va a ser X2, va a ser menos 6. Y tenemos nuestras dos soluciones entonces. Ya está resuelta nuestra ecuación número 15. Bueno, vamos con el siguiente. El 27. A ver un poco el 27. El 27 de hecho que yo les dije todavía no lo hagan porque todavía no habíamos visto algo con logaritmos. Entonces el 27 por el momento voy a saltar nomás. Después el 23 sí vamos a hacerlo. Acá al ladito nomás voy a hacer. El 23 dice que es 3 por 2 a la x es igual a 4 por 5 a la x. Tenemos una ecuación con exponenciales y vamos a tratar de resolver esta ecuación. Resolver una ecuación, recordemos que era hallar el valor de la variable que hace que la igualdad sea verdadera. Bueno, nuestra variable en este caso está arriba. Cuando la variable aparece en los exponentes, eso es una ecuación con exponenciales. Tenemos que tratar de igualar las bases, dijimos. Bueno, pero la que tiene la variable el 2 y la otra que tiene la variable el 5, no vamos a poder igualar porque 2 no se puede escribir como 5 elevado a la nada y tampoco 5 no se puede escribir como 2 elevado a la nada. Entonces, no se puede. Entonces lo que voy a tratar de hacer es pasar todo lo que tenga las variables hacia un mismo lado y lo que no tenga la variable hacia el otro lado. Por ejemplo, podemos dejar del lado izquierdo todo lo que tenga la variable. Tengo 2 elevado a la x. Este 5 elevado a la x que estaba del otro lado multiplicando va a pasar para acá dividiendo. Es igual y este 3 va a venir para acá dividiendo. Bueno, acá como los dos tienen el mismo exponente, podemos poner todo en un paréntesis y elevar los dos al exponente x. Y acá 4 tercios. Bueno, el 4 se puede descomponer en sus factores primos, me va a quedar 2 al cuadrado. Pero el 3 ya es luego un número primo. Entonces no nos sirve de nada descomponer porque no vamos a poder igualar con esta base. Así que no voy a descomponer en sus factores primos el 4, voy a dejar nomás así. Y ahí veo que yo no puedo igualar las bases. Entonces, como no puedo igualar las bases, le voy a aplicar logaritmos.
el logaritmo que ustedes quieran. Si ustedes le quieran aplicar logaritmo en base 2, le aplican logaritmo en base 2. Si le quieren aplicar logaritmo decimal, le aplican logaritmo decimal. Si le quieren aplicar logaritmo natural, logaritmo natural. Pero atención de que tiene que ser el mismo logaritmo a los dos lados. No es que le van a aplicar un logaritmo a un lado y otro logaritmo al otro lado. El mismo a los dos lados. Bueno, como yo quiero el valor de la x, voy a aplicar, por ejemplo, logaritmo decimal de 2 sobre 5 elevado a la x es igual a logaritmo decimal de 4 sobre 3. De ahí entonces, de este lado voy a aplicar la propiedad del exponente para el logaritmo. Ese exponente puede bajar y queda multiplicado por el logaritmo de 2 quintos. Eso va a ser igual a el logaritmo de 4 tercios. Y de ahí despejo nomás ya mi x. Entonces x va a ser igual a este que ya estaba luego del otro lado, lo vuelvo a copiar. Y el logaritmo de 2 quintos que estaba multiplicando por la x va a pasar al otro lado dividiendo. Y se carga esto en la calculadora y ya sabemos cuánto vale nuestra x. ¿Cuánto sale? ¿Sale algo? Lerín me dice en forma de pregunta. Y parece que sí, porque Jackie nos dice también el mismo resultado. Entonces sí, parece Lerín. Sale ese resultado. Menos 0,3139, etcétera, etcétera. Bueno, sí, genial. Está resuelto entonces. Es como que dudan porque les sale negativo. Claro que sí puede salir negativo. Acuérdense que el logaritmo, en el logaritmo el argumento era el que no podía ser negativo, esto que está acá. Pero el resultado del logaritmo sí puede ser negativo porque el antilogaritmo de un número negativo sí existía. Entonces el resultado del logaritmo sí puede ser negativo. Así que no duden porque les sale negativo, por ejemplo. Bueno, ya está entonces resuelto también el 23. ¿Qué más nos falta? El 18 nos falta. El 18, está bastante interesante el 18. Tenemos 9 elevado a la x al cuadrado más 5x menos 10 es igual a 6.561. Bueno, lo primero que van a hacer acá es trabajar con el 6.561 y ver si se puede descomponer en sus factores primos. Si se descomponen en sus factores primos, díganme cuál es la descomposición factorial, por favor. Voy a hacerlo yo también acá manualmente. Lerín me dice 3 a la 8. Bueno, gracias Lerín. Vean también los demás si es que les sale 3 a la 8. Y vamos a ver. Bueno, como acá yo tengo 9 y acá me sale 3 elevado a la algo, y yo siempre para poder resolver ecuaciones con exponenciales tengo que tratar de igualar las bases, lo que vamos a hacer es, en vez de escribir 3 a la 8, vamos a escribir como 9 a la algo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sabemos que 3 al cuadrado es lo mismo que 9. Entonces, en vez de escribir 3 a la 8, voy a poner 3 al cuadrado elevado a la algo. Bueno, acá tengo que acordarme que potencia de potencia se multiplica. Entonces, ¿quién es el número que multiplicado por 2 va a ser igual a 8? El 4. Entonces, tiene que ser 3 al cuadrado elevado a la cuarta. 3 al cuadrado es 9, o sea que me va a quedar 9 elevado a la cuarta. ¿Para qué hice eso? Para que esta base sea igual a esta base que está acá. Entonces directamente ya voy a igualar las bases. Entonces acá me va a quedar 9 elevado a la x al cuadrado más 5x menos 10 es igual a 9 elevado a la cuarta. Nomás ya voy a poner, en vez de poner 6.561. Y ahí entonces logré igualar las bases, súper genial. Entonces igualo directamente ya los exponentes, o sea que x al cuadrado más 5x menos 10
tiene que ser igual a 4. Esto es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Para resolver la ecuación cuadrática recordemos que tenemos que igualar a 0, pasar todos los términos a un mismo lado, entonces me va a quedar así. Este 4 va a venir para acá negativo, menos 10 menos 4 va a quedar menos 14, es igual a 0. Ecuación de segundo grado se puede resolver factorizando o por la formulita. Bueno, hay otros métodos, pero nosotros estos dos métodos lo que utilizamos. Entonces, por ejemplo, veamos si se puede factorizar por la parejita. El primer signo en el primer paréntesis más por menos el producto de los signos en el segundo paréntesis. Hay dos números que multiplicados den 14 y que restados den 5. 7 y 2. 7 y 2. Bien, el más grande siempre en el primer paréntesis, el 2 en el otro. Entonces, cada uno de los factores podemos igualar a 0 y despejar la x. De acá x nos sale igual a menos 7 y de acá x nos sale igual a 2. Tenemos nuestra x sub 1 y tenemos nuestra x sub 2. Y ya está resuelto nuestra ecuación. Está resuelto entonces también el 18. Bueno, entonces, ahora, si es que nadie más tiene dudas, vamos a ir con lo que sigue. ¿Ya nadie tiene dudas? ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, ahora recién vamos a empezar con lo que es las ecuaciones con logaritmos. Que igual está todo en la misma sección, en la misma página, en el mismo ejercitario, están también las ecuaciones con logaritmos, solo que nosotros todavía no hicimos ninguna de las ecuaciones con logaritmos. Entonces vamos a empezar con el 27. Bueno, acá le voy a poner el enunciado porque este ya no es más dudas. Ecuaciones con logaritmo o también se llaman ecuaciones logarítmicas. Son ecuaciones en donde hay logaritmos. Bueno, empecemos con el 27. Acá vamos a recordar algunas cositas, algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, había una propiedad del logaritmo, no me acuerdo ni qué número era, así que no sé qué número era, que decía que si yo tenía una igualdad de dos cosas, yo le podía aplicar el mismo logaritmo a los dos lados y la igualdad se mantenía. O sea que yo puedo aplicarle acá el logaritmo en base b a la m y eso va a ser igual a el logaritmo en base b de la n. Esta era una de las propiedades. Esta propiedad vamos a usar muchísimo en la parte de resolución de ecuaciones con logaritmos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tratar de hacer en estas ecuaciones es que al lado de la izquierda y al lado de la derecha tengamos un logaritmo, así como acá. Acá me comí mi m. Acá no puse la m. Tengamos un logaritmo a cada lado, así como tenemos acá, y entonces es como que ese logaritmo se puede simplificar y nos va a quedar la igualdad de esta m con la n nomás, o sea, para que nos queden ecuaciones sencillas nomás ya. Eso es lo que vamos a tratar de hacer siempre, tratar de tener un logaritmo al mismo lado, pero atención que tiene que ser el mismo logaritmo. No es, por ejemplo, que de un lado voy a tener logaritmo decimal y del otro lado puedo tener logaritmo natural, por ejemplo. No, tiene que ser el mismo logaritmo. Eso es lo que tenemos que ver, es primero que todas las bases de todos los logaritmos sean las mismas. Empecemos luego por ahí. Si las bases no son las mismas, aplicamos el cambio de base para poder obtener que todas las bases sean iguales. Después, aplicando todas las propiedades del logaritmo que conocemos, vamos a tratar de tener a cada lado un solo logaritmo. Y una vez que tenemos eso, como les dije, es como que se puede agarrar y simplificar el logaritmo con el logaritmo y nos va a quedar la igualdad de los argumentos nomás ya, para trabajar con ecuaciones más sencillas. Bueno, entonces vamos a hacer eso. De este lado estamos teniendo una suma de dos logaritmos, entonces por propiedad del logaritmo, recordemos que si teníamos el logaritmo en base b de un producto,
eso era lo mismo que la suma de los logaritmos de cada uno de los factores, siempre manteniendo la misma base, no es que cambiamos de base nomás. Entonces, esta propiedad, nosotros ahora estamos teniendo esta suma y nosotros vamos a escribir de esta forma, para escribir como un solo logaritmo. Eso es lo que vamos a hacer del lado de la izquierda. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 10 es en este caso, y tenemos que multiplicar entre sí los argumentos. Esta multiplicación de argumentos, como los dos tienen raíz cuadrada, recordando propiedades de la multiplicación de los radicales, si los índices son iguales podemos cargar todo dentro de un mismo radical. Entonces directo vamos a poner un radical y se va a multiplicar 7x más 4 por 2x más 3. Es igual a 1 más logaritmo de 1,5. Bueno, por el momento de este lado no voy a hacer nada y les cuento por qué, porque ahí no está la variable, ahí no hay variable, esto es un número. De hecho que ya se puede cargar en la calculadora y ver cuánto lo que sale, pero cargando en la calculadora puede ser que cometamos errores de redondeo si es que sale con decimales. Entonces yo le voy a dejar nomás así por el momento. Bueno, de acá, fíjense que nosotros estamos teniendo el logaritmo aplicado a un argumento es igual a un numerito. Ahí, por ejemplo, en vez de usar esta propiedad que yo les dije hace rato, podemos usar la definición otra vez. Vamos a recordar otra vez para eso la definición. ¿Dónde era que teníamos? Acá está la definición. Voy a volver a copiar. Y también esa definición vamos a utilizar. Bueno, entonces esta definición vamos a utilizar en este caso. La base, acuérdense cuando uno se pone la base es 10. Entonces utilizando esa definición nos va a quedar la base elevado al resultado va a ser igual a todo lo que es el argumento, que es la raíz de todo esto. Pero en esa parte yo ya voy a hacer distributiva de estos dos factores. Ya tengo que hacer la distributiva, entonces 7x por 2x me queda 14x al cuadrado. 7x por 3 me queda 21x. 4 por 2x queda 8x y 4 por 3 queda 12. Ya nos queda así. Fíjense que lo que nos quedó acá es como una ecuación un poco más sencilla, digámosle, porque ya no están los logaritmos y tampoco hay exponenciales, porque esto que está acá no es una exponencial. Acuérdense que es una exponencial siempre y cuando la variable esté en el exponente, y acá en ninguna parte aparece la variable x, entonces eso es un número nomás ya. Ok, entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Este radical podemos pasar al otro lado como cuadrado, o sea va a quedar 10 elevado a la 1 más logaritmo de 1,5 elevado al cuadrado. Es igual a 14x al cuadrado más 21, bueno acá 21 y el 8 ya puedo sumar, términos semejantes, estos dos podemos sumar, nos va a quedar 29x más 12. Bueno, carguen un poco por favor esto en sus calculadoras y díganme si sale un resultado exacto o si sale con decimales. A ver qué vamos a hacer con eso. Si sale exacto sería genial. 225 me dice Lerim. Así exactito, Lerim. Sí, sale 225, profe. Bueno, qué genial, che. Ok, entonces esta ya es una ecuación cuadrática. Vamos a igualar a 0. Nos va a quedar 14x al cuadrado más 29x. El 225 va a ir al otro lado restando. Entonces va a ser 12 menos 225. Y nos va a quedar menos 213, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, nos queda esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática, como tiene un número acá enfrente, no va a ser muy fácil factorizar. Entonces directo podemos aplicar la formulita. La A va a ser 14, la B va a ser 29 y la C va a ser menos 213. Recuerden la fórmula de la resolución de la cuadrática, que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido entre 2 por a.
Apliquen por favor esa fórmula y díganme cuáles son los resultados que se obtienen. Tres y menos 71 sobre 14, me dice Lerín. ¿A los demás les sale así? ¿Les sale también así a los demás? A ver un poco. No se mueve esto. Ok. Bueno, creo que sí, sale así. Dejemos entonces esos resultados. Ya está resuelto nuestro logaritmo. Lo que sí, acuérdense que como al principio teníamos radicales y además con los logaritmos también luego, no solamente con los radicales, siempre tienen que ver si es que lo que sale como solución realmente es solución o no. También con los logaritmos, igual que con los radicales, las supuestas soluciones hay que verificar, hay que hacer la verificación a ver si realmente verifican. Entonces, por ejemplo, para el menos 3 van a cargar logaritmo de la raíz de 7 por menos 3 más 4. Después, más logaritmo de raíz de 2 por menos 3 más 3. Y eso tiene que salir lo mismo que el resultado que va a salir acá. ¿Le sale? ¿No le sale? ¿3 positivo era? Ah, ya. Yo porque puse menos 3, perdón. Ah, ok. Y con el 3 positivo sale. Sale con el 3, me dice Lerín. Bueno, el 3 sí es solución entonces. Y con el menos 71 sobre 14. Sale con el menos 71 sobre 14. Ah, no va a salir con el menos 71 sobre 14, ya vi por qué. Cuando ustedes hagan solamente esta partecita de adentro del radical, van a poner 7 por menos 71 sobre 14. Si sale error Lerín porque no existe resultado para ese. Más 4. Este numerito acá, el 7 con el 14 se puede simplificar. Abajo va a quedar 2. Me va a quedar menos 71 sobre 2. Menos 71 sobre 2 más 4 sale un valor negativo. Esto, bueno, no sé cuánto sale, pero sale negativo. A ver, 2 por 4, 8, menos 71 más 8 va a ser 63 sobre 2, ¿sale? Bueno, sale negativo. Creo que sí sale este resultado, sale negativo. Raíz cuadrada de un valor negativo, siendo que nosotros estamos trabajando con números reales, no existe. En los imaginarios sí, pero en los reales no existe. Entonces esto directamente ya no tiene sentido, por eso es que la calcu dice más error, porque nuestra calculadora solo trabaja con números reales y esto ya no es un número real, entonces este no es solución. Entonces acuérdense también de que cuando están trabajando con
ecuaciones logarítmicas tienen que hacer la verificación. Puede ser también de que hayan soluciones extrañas, así como en las ecuaciones con radicales también. Bueno, entonces este no es solución. Ok, vamos al siguiente. Hagamos el 28. El 28 es como que nos facilita demasiado las cosas porque nosotros acá de este lado tenemos un solo logaritmo aplicado a un solo argumento y directamente es igual al resultado. Entonces acá directamente podemos aplicar la definición tranquilamente, así cuando tienen un solo logaritmo, sin importar que al otro lado no haya logaritmos. Si del otro lado no aparece la variable, pueden aplicar tranquilamente la definición. Entonces, aplicando la definición acá, la base, cuando no se pone la base, es 10. Entonces me va a quedar 10 elevado al resultado, tiene que ser igual a todo este argumento. Bueno, pero en este argumento, en el de arriba, yo ya veo que se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Y si lo factorizo, se va a poder simplificar con este que está abajo. Entonces yo ya voy a factorizar 5 menos x al cuadrado, ¿a qué? 5 menos x nomás. Y 5 más x, diferencia de cuadrados. Y abajo tengo 5 menos x. Entonces 5 menos x con 5 menos x se pueden simplificar. Y nos va a quedar 10 al cubo es igual a 5 más x. Quiero la x, así que este 5 va a pasar al otro lado restando. Y es cuestión de resolver esto y ya vamos a tener la solución de nuestra ecuación. ¿Cuánto sale 10 al cubo menos 5? 10 al cubo es 1000, 1000 menos 5 es 995, ¿verdad? 995. Ok, chicas, gracias. Ya está resuelta entonces nuestra ecuación. Este ya es como que nos facilita bastante. Bueno, veamos el 29. Parece que va a ser fácil, aunque no lo sé. Voy a mirar un poco las respuestas, dependiendo de las respuestas también. Ejercicio 28. Sí, el 29 parece fácil. El 30 vamos a hacer. Bien, en el ejercicio 30, de este lado estamos teniendo un logaritmo más otro logaritmo. Estamos teniendo suma de logaritmos y además en los dos hay la variable que es la x. Y del otro lado tenemos un numerito nomás. Entonces lo que podemos hacer es de este lado aplicar propiedades para poder lograr un solo logaritmo. Entonces, ¿qué propiedad puedo aplicar? Puedo aplicar la propiedad del producto, esta propiedad que pusimos acá. Esa propiedad entonces vamos a aplicar. La propiedad del producto, cuando teníamos un producto se puede convertir en la suma, o al revés también, si tenemos la suma se puede convertir en el producto. Entonces esta es la que voy a aplicar y vamos a ver qué es lo que nos queda. Bien, aplicando esa propiedad, como los dos logaritmos tienen la misma base, nos va a quedar logaritmo decimal de, y hay que multiplicar ya los argumentos. X menos 1 por x al cuadrado menos 2x más 1. Todo esto va a ser nuestro argumento. Es igual a 2. Bueno, una vez que tenemos así, ya tenemos un logaritmo de este lado aplicado a un solo argumento y del otro lado tenemos un numerito. ¿Qué podemos usar ahí? La definición. Esta definición que, como ya les dije varias veces, esa definición es salvatoria. Siempre nos puede salvar. Bueno, entonces, aplicando la definición, la base acá es 10. 10 elevado al cuadrado va a ser igual a todo lo que era el argumento. X menos 1 por x al cuadrado menos 2x más 1.
Lo que normalmente haríamos ahora sería hacer la distributiva aquí, porque tenemos un producto de dos expresiones algebraicas. Pero les cuento que no es conveniente hacer esa distributiva porque nos va a quedar una ecuación elevada al cubo y después no vamos a saber cómo resolver. Entonces acá es como que vamos a trabajar inteligentemente, no como cavernícolas. ¿Cómo hacer eso inteligentemente? Esto que está acá. Esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto. Podemos factorizarlo. Entonces eso vamos a factorizar. 10 al cuadrado es lo mismo que 100, así que ya le voy a poner nomás ya 100. Acá va a ser x menos 1 y acá x menos 1 elevado al cuadrado. La factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Y fíjense que este y este, las bases son iguales. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces eso puedo escribir de la siguiente forma. Puedo escribir como x menos 1 elevado al cubo. Ya junto a estos dos exponentes sumo y se eleva al cubo. Bueno, acuérdense que para resolver nuestra ecuación lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el valor de la x. Entonces tenemos que despejar la x. Esta potencia 3 puede pasar al otro lado como raíz cúbica. Y nos queda x menos 1. Pero yo quiero x nada más. Este menos 1 puede ir al otro lado sumando. Y ese ya va a ser el resultado de mi x, que si quieren pueden cargar en sus calculadoras, solo que la cálculo no les va a dar un resultado exacto, les va a dar en decimales y además en nuestra respuesta aparece así. Entonces podemos dejar nomás ya también así, porque si cargamos la cálculo ya no nos va a salir el resultado exacto. Entonces esto es lo que se llama resolver inteligentemente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que esto al factorizar va a tener la misma base que este, entonces ahí se puede juntar. En cambio, si hubiesen hecho la distributiva, les iba a quedar x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos x al cuadrado más 2x menos 1. Bueno, ahí ordenando y resolviendo términos semejantes nos queda así. A ver, x más 2x queda 3x menos 1. Queda así. Después factorizar esto no es muy fácil. El menos 1 y después el 100 que va a ir al otro lado restando. Eso va a quedar una ecuación cúbica. Resolviendo el menos 1 con el menos 100 va a quedar menos 101, pero no va a ser fácil factorizar. Es más, nosotros aprendimos a factorizar solamente con números enteros o máximo números fraccionarios. Pero este numerito que está acá no es ni entero ni fraccionario, ese es un número irracional y nosotros no aprendimos cómo poder factorizar con números irracionales. Entonces de acá iban a llegar a un lugar a donde ya no iba a tener salida, digamos, para ustedes, no iban a poder encontrar la solución. Entonces por eso es que en vez de distribuir lo que hicimos fue factorizar esto para no estancarnos acá en este problemita. Bueno, a ver, el 30 ya está. Hagamos el 31. Bueno, en el 31 tenemos esta ecuación. Nuestra variable está en este y está en este. Entonces lo primero que vamos a hacer es todos los términos que tengan la variable dejar a un mismo lado. Así que, por ejemplo, este puedo pasar de este lado restando. Así que me va a quedar 5 logaritmo de x menos 3 logaritmo de x sobre 2. Es igual y este otro voy a llevar al otro lado sumando. Logaritmo de 288. Miramos todos nuestros logaritmos, ¿tienen la misma base? Sí, ok. Entonces a este lado, donde están las variables, voy a tratar de dejar un solo logaritmo. Para eso, por ejemplo, primero que nada, este numerito que está acá enfrente me molesta, este numerito que está acá enfrente me molesta. Vamos a usar la propiedad del exponente. La propiedad del exponente para el logaritmo decía que si yo tenía logaritmo en cualquier base de a a la n, esa n podía bajar y quedaba multiplicada por el logaritmo en base b de a. Bueno, nosotros ahora estamos teniendo de este lado y vamos a escribir de esta forma. Entonces ese 5 se puede subir como exponente, me va a quedar logaritmo de x a la quinta.
Lo mismo en el otro logaritmo, este 3 puede subir como exponente, me va a quedar menos logaritmo de x sobre 2 elevado al cubo. Todo el argumento tiene que quedar elevado a ese exponente. Es igual, y acá logaritmo de 288 nomás, no hace falta que lo calculen ni que hagan nada con eso. Ok, entonces de este lado estoy teniendo una diferencia de logaritmos. Aplicamos la propiedad del cociente, que decía que si yo tenía el logaritmo en cualquier base de un cociente, eso se podía escribir como la diferencia de los logaritmos, en donde el que estaba abajo siempre era el que iba a tener el negativo. Entonces nosotros ahora tenemos esto y de ahí vamos a escribir de esta forma. Bien, ¿cómo entonces nos va a quedar? Nos va a quedar logaritmo de el que estaba positivo va a ir arriba, el que estaba negativo va a ir abajo. Así. Bueno, acá si quieren ponerle paréntesis para asegurar, pueden poner, pero no hace falta porque es una fracción. Entonces se entiende que es el logaritmo de todo eso. Es igual a el logaritmo de 288. Y ahí, por ejemplo, ustedes si quieren ya pueden aplicar la propiedad de la definición del logaritmo, o primero, si quieren, pueden trabajar con esta parte del argumento. Vamos a trabajar primero con eso. Por ejemplo, fíjense lo que va a pasar. Logaritmo de x a la quinta sobre x al cubo, bueno, x al cubo, 2 al cubo, queda 8. Ahí puedo resolver la fracción compleja. Al x a la quinta le voy a poner un 1 abajo y voy a multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Logaritmo de 288, vuelvo a copiar igual acá. Entonces me queda logaritmo de extremo con extremo, bueno, va a quedar 8 por x a la quinta, y medio con medio va a quedar x al cubo. Pero acuérdense de que si había algo en el extremo que se pueda simplificar con algo del medio, ya lo podemos simplificar. Entonces todo este se va a ir con 3 de este, me va a quedar x al cuadrado nomás ya. Entonces ahora extremo con extremo me va a quedar 8x al cuadrado, y medio con medio ya no me queda nada. Entonces ahí sí le voy a poner paréntesis. Eso nomás ya es lo que me queda. Y ahí, bueno, ahí por ejemplo podemos aplicar esa propiedad que yo les dije hace rato al principio. ¿Dónde está nuestra propiedad? Esta, que yo les había dicho que si tienen la igualdad de dos cosas, se le puede aplicar el logaritmo a ambos lados, o también si es que tienen la igualdad de los logaritmos, nosotros en este caso esto es lo que tenemos, es como que se puede simplificar el logaritmo con el logaritmo y nos van a quedar los argumentos nomás, ya que son iguales. Entonces acá yo puedo hacer esto, este con este. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es un logaritmo de este lado, es un logaritmo de este lado, y además son los logaritmos en la misma base. Si fuesen bases distintas no podríamos hacer eso. Y directamente entonces nos queda que 8x al cuadrado tiene que ser igual a 288. Y ahí ya es una ecuación sencillita. Podemos directamente despejar la x. La x entonces va a ser 288. El 8 que estaba multiplicando pasa dividiendo, y el cuadrado pasa como raíz. Acuérdense nomás de que la raíz tiene dos resultados, positivo y negativo. Acá luego arriba le voy a poner más menos. Entonces, ¿cuánto sale la raíz de 288 dividido entre 8? 6 sale, ¿verdad? Sí, profe. X1 va a ser 6 positivo y X2 va a ser 6 negativo entonces. Bueno, acá otra vez, como era una ecuación con logaritmos, hay que ver si realmente los dos resultados que obtuvimos son soluciones. Por ejemplo, para el 6, si reemplazan, el 6 probablemente sí verifique. 5 por logaritmo de 6 menos logaritmo de 288. Y yo directamente este voy a pasar al otro lado restando, entonces me va a quedar menos 3 por logaritmo de 6 sobre 2. Y me tiene que salir 0. Sí, me sale 0. Quiere decir que este sí es solución. Para el menos 6, sin cargar en la calculadora, ustedes ya se pueden dar que este menos 6 no va a ser solución. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener el logaritmo de menos 6. Y al principio nosotros dijimos que el logaritmo de un número negativo no existe. Entonces ahí ya directamente no va a haber solución, o sea que este no va a ser solución. Solamente el 6 positivo en este caso va a ser la solución.
Bien, ya tenemos resuelto también nuestro ejercicio 31. 32, 33. El 33 vamos a hacer. No sé si ya hice el que hace rato me preguntaron. Hace rato me preguntaron el 27. Sí, ya hicimos el 27. Bueno, ya está el 27 entonces. Bueno, acá hay que tener muchísimo cuidado con estas notaciones. Esto que está acá. Cuando yo les digo una función elevada a cualquier exponente que sea, en este caso logaritmo en base 3 al cuadrado de x, no es lo mismo que logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Atiendan bien que de este lado es la función la que está elevada al cuadrado y del otro lado es el argumento lo que está elevado al cuadrado. Y absolutamente no es lo mismo. Entonces, esto que está acá en realidad lo que puede ser es poner así, si es que van a cargar en sus calculadoras, especialmente van a poner así logaritmo en base 3 de x y entre paréntesis afuera elevado al cuadrado. Eso sí va a ser lo mismo, entonces ahí tienen que atender. Bueno, primera cosa que hay que atender luego acá. Entonces yo voy a escribir de otra manera para verlo un poquitito mejor, digamos. Voy a escribir como logaritmo en base 3 de x, todo elevado al cuadrado, menos logaritmo en base 3 de x. Voy a poner nomás este entre paréntesis, a ver si pillan a dónde me quiero ir, es igual a 6. Bueno, fíjense que estoy teniendo una cosa elevada a un exponente par. Si yo le hallo la raíz cuadrada a esa cosa, logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado, me va a dar el logaritmo en base 3 de x, que es justito lo que yo tengo acá. Y después tengo un término independiente. ¿A qué se le parece esta ecuación? A ver si alguien pilla. Ya les dije todo, les di todas las pistas ya. ¿A qué se le parece? ¿Nadie ve? Estás por ahí cerca, Lerín. Lerín me dice trinomio cuadrado. No sé si te referís al trinomio cuadrado perfecto o a cuál trinomio cuadrado te referís. Estás por ahí cerca. A ver, otra persona. Una ecuación cuadrática, profe. Sí, se le parece a una ecuación cuadrática. A la cuadrática también, bien, Lerín. Se le parece a una ecuación cuadrática porque tenemos algo elevado a una potencia par, tenemos la raíz de ese algo y tenemos el término independiente. Entonces, eso que está ahí es una ecuación reducible a cuadrática. ¿Qué quiere decir que sea reducible a cuadrática? Que no está específicamente escrita como la ecuación cuadrática que era ax al cuadrado más bx más c igual a 0. No está escrita de esta manera, pero se puede resolver con las herramientas que utilizamos para resolver esta ecuación. ¿Y cuáles eran esas herramientas? Nosotros aprendimos el método de factorizar y también el método de la formulita. Bueno, acá ustedes van a usar el método que a ustedes más les guste. Si quieren factorizar, factorizan. Si quieren usar la fórmula, pueden usar la fórmula. Yo voy a probar, por ejemplo, factorizar. ¿Y cómo lo que vamos a factorizar? Me dirán ustedes. Bueno, fíjense que tenemos este al cuadrado. Entonces, en una pareja de paréntesis pongo la raíz del que está elevado al cuadrado. Voy a distribuir en los dos paréntesis. En el primer paréntesis el primer signo que veo, en el segundo paréntesis el producto de los signos, menos por menos, más. Buscamos dos números que multiplicados den 6 y que restados den este numerito que está acá enfrente, que es 1. Hay dos números que multiplicados dan 6 y restados dan 1. 3 y 2. 3 y 2. Bien, entonces el 3, el más grande siempre en el primer paréntesis, y el 2. Bien, y entonces, como esto está igualado a 0, cada factor podemos igualar a 0. Así que podemos decir que logaritmo en base 3 de x menos 3 va a ser igual a 0. Y logaritmo en base 3 de x más 2 va a ser igual a 0. Ok, a partir de ahí ya son ecuaciones un poco más sencillitas. Este 3 puedo pasar al otro lado positivo. Logaritmo en base 3 de x es igual a 3. Y también el 2 puedo pasar al otro lado, cambiado de signo, va a ser negativo.
Y a partir de ahí, entonces, para poder hallar el valor de la x, a cada uno de estos que estoy teniendo le voy a aplicar la definición. Y la definición decía, la base elevado al resultado tiene que ser igual al argumento. Y de ahí ya podemos obtener el valor de x, en este caso x1 va a ser 3 al cubo, que es 27. Nuestra primera solución. Del otro, la misma cosa, aplico definición. La base elevado al resultado tiene que ser igual al argumento. De ahí ya voy a tener el resultado de la x, que va a ser 3 a la menos 2, que va a ser 1 sobre 9, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Igual como son logaritmos, otra vez hay que hacer, gracias Lerín, hay que hacer la verificación. Para hacer la verificación les recomiendo que usen este y no el que está arriba, porque el que está arriba así no van a poder cargar en sus calculadoras. Entonces pónganle entre paréntesis. Bueno, acá este paréntesis no va a ser necesario, pero si le ponen tampoco está de más. Entonces en esa ecuación verifiquen a ver si las dos soluciones que nos salieron realmente son soluciones. Entonces vamos a hacer logaritmo en base 3 de 27 al cuadrado menos logaritmo en base 3 de 27. Ya saben los que su calculadora no tienen el logaritmo en cualquier base que tienen que hacer el cambio de base. El 27 verifica, me dice Lerim, gracias. El 27 sí es solución. Para los que no tienen en la calculadora, por ejemplo, pueden escribir logaritmo decimal en base 3 de... no, en base 3 no. Logaritmo decimal de x sobre logaritmo decimal de 3 menos, esto elevado al cuadrado, menos logaritmo decimal de x sobre logaritmo de 3. El 1 sobre 9 también verifica, me dice Lerín. Bueno, acá escribo esto para los que no tienen el logaritmo en cualquier base en sus calculadoras. Esa va a ser la forma en la que van a verificar y van a cambiar estos valores de x por 27 y por 1 sobre 9. Bueno, acá Lerín nos dice que los dos verifican, entonces quiere decir que los dos van a ser soluciones. Ok, ya está resuelto entonces nuestro ejercicio. Si se fijan, las ecuaciones cuadráticas no solamente son con x, pueden ser con funciones también. Ya vimos, por ejemplo, con las exponenciales, ya vimos con los logaritmos. Más adelante, cuando vemos trigonometría, vamos a ver que en trigo también se pueden utilizar las ecuaciones cuadráticas, o sea, los métodos de resolución de la cuadrática también se pueden utilizar en esas ecuaciones. Bueno. A ver, un poquitito. Vamos a hacer un poco el 35, que ya es como un sistema de ecuaciones. Ok, este es nuestro ejercicio 35. Este es un sistema. Son dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Las incógnitas son las variables, la x y la y. La x y la y aparecen en los dos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con cada una de las ecuaciones. Entonces la ecuación número 1 primero. Voy a tratar de ver si se pueden igualar las bases. Yo tengo 3 elevado a la x más 2y. Y lo que voy a hacer es este número 59.049 descomponer en sus factores primos y ver si se puede escribir como 3 a la algo. Hagan un poco sus descomposiciones y díganme por favor cuál es la descomposición de 59.049. Tres a la 10, gracias Lerim. 3 a la 10. Bueno, si puedo igualar las bases, entonces directamente igualo los exponentes. Tengo una ecuación mucho más sencilla de la que tenía al principio. De la ecuación número 2 también voy a hacer lo mismo. Tengo 7 elevado a la 2x menos y
Descompongo el 16.807 en sus factores primos. ¿Cuál es la descomposición? 7 a la quinta, me dice Lerín, gracias. Es súper genial también acá, las bases se pudieron igualar, entonces directamente vamos a igualar los exponentes. 2x menos y va a ser igual a 5. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación 3 y con la ecuación 4, que ya son ecuaciones de primer grado, ecuaciones lineales, con dos incógnitas. ¿Cómo podemos resolver esas dos ecuaciones lineales? Por ejemplo, método de sustitución. De la ecuación número 4 puedo despejar la y, esta y acá está negativa, así que va a ir al otro lado positivo, me va a quedar 2x positivo y el 5 va a cambiar de signo. Entonces realmente a la ecuación número 4 le voy a llamar al que está acá abajo. Y lo que voy a hacer es voy a reemplazar lo que me quedó en el 4, voy a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, x va a ser x más 2, en vez de y voy a poner todo lo que acá vale la y, es igual a 10. Acá ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita, vamos a distribuir el 2, nos va a quedar 4x menos 10 es igual a 10. Ecuación de primer grado, resuelvo x con x, me queda 5x. El 10 puedo pasar al otro lado positivo, 10 más 10 va a ser 20. Quiero solo x, el 5 va a ir dividiendo, 20 dividido entre 5 queda 4. Entonces ya tenemos el valor de la x. Para tener el valor de la y, este resultado vamos a reemplazar en la ecuación número 4, donde teníamos despejada la y. Entonces nuestra y va a ser 2 por 4 menos 5, o sea que la y va a ser 8 menos 5, que vale 3. Tenemos los dos valores de las variables, la x y la y, ya está resuelta nuestra ecuación. Si quieren hacer la verificación para ver si están bien sus soluciones, en las dos ecuaciones hay que hacer la verificación. Pero en este caso no es necesaria hacer la verificación. Si ustedes confían en que hicieron todo bien, la verificación no hace falta. Solo en las ecuaciones con logaritmos y en las ecuaciones con radicales lo que sí o sí hay que hacer la verificación. Bueno, hagamos el 37. Este es una mezcla de una ecuación de segundo grado con una ecuación logarítmica. Siempre que tienen así, tienen que tratar de trabajar con las ecuaciones con exponenciales, como en este caso, escribir de otra forma, o en este caso con la ecuación con logaritmos, tratar de escribir de otra forma. Entonces le voy a nombrar a mis ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. Voy a trabajar con la ecuación 2. En la ecuación 2, al lado de la izquierda estoy teniendo una suma de logaritmos. Por propiedades, eso se puede convertir a un logaritmo del producto. Entonces multiplico x por y. Es igual a 2. Les dije yo, vamos a tratar de escribir de otra forma en la que ya no aparezcan los logaritmos. Entonces acá, por ejemplo, puedo usar la definición. La definición usando la base, que es 10, elevado al resultado, que es 2, tiene que ser igual al argumento, que es x por y. Entonces 10 al cuadrado, que es 100, va a ser igual a x por y. Esta va a ser una nueva ecuación en la que ya no aparecen logaritmos. Entonces esta que está acá ya no voy a usar, sino que voy a usar esta que está acá. Y de ahí, por ejemplo, puedo despejar ya sea la x o la y para reemplazar en la ecuación 1. Entonces la x, por ejemplo, va a ser 100 dividido y esta va a ser mi ecuación número 3. Entonces la 3 voy a reemplazar en la 1. 3 en 1 y veamos qué obtenemos. En la ecuación 1, donde haya x, voy a poner 100 sobre y, entonces me va a quedar 100 sobre y elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 641. Bien, acá 100 al cuadrado, voy a poner así nomás para no poner demasiados ceros, sobre y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 641. Como nuestra variable es la y la y aparece también abajo, tenemos que hacer el mínimo. Entonces, el mínimo entre todos los denominadores va a ser y al cuadrado.
y al cuadrado dividido y al cuadrado queda 1, 1 por 100 al cuadrado queda 100 al cuadrado, más y al cuadrado dividido 1 queda y al cuadrado, por y al cuadrado queda y a la cuarta, es igual a y al cuadrado dividido 1 queda y al cuadrado, por 641 queda 641 por y al cuadrado. Bueno, si se fijan tenemos 1 elevado a la cuarta, 1 elevado al cuadrado y un término independiente. Ordenando eso nos va a quedar una ecuación que es reducible a cuadrática. No es cuadrática específicamente, pero es reducible a cuadrática. ¿Por qué? Porque tenemos una potencia par, su raíz cuadrada es y al cuadrado que aparece acá y después tenemos un término independiente. Entonces eso podemos resolver ya sea factorizando o por la formulita. Usemos la formulita nomás porque acá tenemos un número bastante grande. Entonces, para usar la formulita, nuestra A, el coeficiente del que está elevado a la potencia par, va a ser 1. Nuestra B, el coeficiente de la raíz, es menos 641. Y nuestra C, el término independiente, es 100 al cuadrado. Usando la formulita, recuerden que lo que vamos a hallar es la raíz de este. O sea que lo que vamos a hallar es I al cuadrado. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen usando la formulita? Seis, 25 y 16, gracias Larim. 6, 25 y 16. Pero para resolver mi ecuación yo lo que tengo que hallar es el valor de la i. Entonces este i al cuadrado, el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Acuérdense que la raíz de índice par tiene resultado positivo y negativo. Por acá también pasa como raíz, también tiene resultado positivo y negativo. Entonces la i1 va a ser la raíz positiva de 6,25, que si no me equivoco es 25. La i2 va a ser la raíz negativa, que va a ser menos 25. De acá la i3 va a ser la raíz positiva de 16, que es 4. Y la i4 va a ser la raíz negativa, que va a ser menos 4. Tenemos 4 soluciones entonces. Pero como había una ecuación con logaritmos, hay que ver si realmente las 4 son soluciones o no. Y para eso no hace falta reemplazar en la primera, solamente en la segunda nomás donde tenemos los logaritmos. Ver si es posible que cada uno de estos resultados sean realmente soluciones. Por ejemplo, en la ecuación con logaritmos, ¿puedo tomar a la i como menos 25, sí o no? En esta ecuación número 2. ¿Le puedo dar a la i menos 25? No, cierto, Lerim, no podemos, porque acá vamos a tener el logaritmo de menos 25 y nosotros ya aprendimos que el logaritmo de una cantidad negativa no existe. Entonces, el menos 25 no va a ser solución, no hace falta ni probar. Y el menos 4 tampoco, entonces directamente le tachamos. Pero sí el 25 y el 4 hay que comprobar, así que hagan un poco la verificación solamente en la segunda ecuación que voy a volver a copiar acá para sacarle su resultado. Su resaltado, no su resultado. El 25 verifica, obviamente con el valor de x también, no se olviden del valor de x que... no tuvimos todavía el valor de x, qué bárbaro. Bueno, de acá entonces vamos a sacar el valor de x, yo pensé que ya hallábamos el valor de la x, como estaba ahí tapadito. Ay, disculpen, se me fue. No sé qué es lo que hice. Acá está. Bueno, ahí se me fue mi pantalla de Meet. Bueno, entonces, para hallar el valor de x, cada uno de estos valores de y, vamos a reemplazar en donde donde despejamos la x. Para este valor vamos a tener nuestra x1, que va a ser 100 dividido 25, va a ser 4. Y para este otro valor vamos a tener nuestra x2, que va a ser 100 dividido entre 4, que va a ser 25.
Bueno, ahora sí. En la segunda ecuación, logaritmo de 4 más logaritmo de 25 sale igual a 2, sí o no. Ahora no voy a poder ver sus chats, así que háblenme, por favor. Sí, sale, profe. Sale, bueno, genial. Entonces, esta es solución. Y para el otro no hace falta verificar porque acuérdense que una suma es conmutativa. Da igual tener logaritmo de x más logaritmo de y, es exactamente lo mismo que el logaritmo de y más logaritmo de x. Y como acá ya cambian nomás los valores, o sea, el 4 y el 25 y acá era 4 y 25, o sea, se intercambian nomás, entonces va a salir exactamente el mismo resultado. Así que también esta es solución. Ya tenemos entonces nuestra solución para este ejercicio. Bueno, chicas, creo que son todas chicas nomás las que están. Les voy a contar qué es lo que va a pasar ahora. Nosotros ahora terminamos, entre comillas, el contenido de álgebra. Entre comillas, sí, justamente Lerín me dice tiene miedo de entrar a geometría. Terminamos el contenido de álgebra entre comillas porque para los de ciencias químicas falta todavía un poquitito para terminar. Pero las otras carreras sí, ya terminamos álgebra. Entonces, van a hacer ahora el test de álgebra, que de hecho que ya lo hicieron hasta ciertos ejercicios, pero les voy a decir ahora desde qué ejercicio es lo que van a hacer. Y bueno, algunos que todavía no dimos obviamente van a ir saltando y vamos a ir viendo. Voy a ir anotando yo en mi pizarrón para que vayan viéndolo, todos los ejercicios del test que pueden hacer. Test de álgebra de nuestro libro. Esto está, o sea, empieza en la página... Espérenme que voy a mirar un poco qué página empieza. Que algunos de ustedes ya lo hicieron igual, así que esos que ya hicieron no es necesario que lo vuelvan a hacer. Entonces empieza en la página 151, el test de álgebra. Les voy a escribir acá los ejercicios que pueden ir haciendo. Nosotros ya habíamos hecho hasta sistemas de ecuaciones. Entonces hasta algunos ejercicios que ya lo habíamos hecho, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Vamos a hacer a partir de ecuación de segundo grado. Que creo que ecuación de segundo grado es a partir del 148, si no estoy equivocada. Entonces van a empezar desde el 148. Acá voy a anotar desde 148. Bueno, y les voy a decir hasta dónde porque algunos no van a hacer todavía. 148, este sí. Hasta el 168. Hasta el 168, ¿por qué? Porque el 169 y los que siguen son de desigualdades, que eso solamente entra para ciencias químicas y ciencias químicas todavía no dimos desigualdades, así que por el momento no lo van a hacer. Desigualdades, funciones, todo eso todavía no lo van a hacer. De que sí lo vamos a hacer en algún momento, pero por el momento todavía no. A ver un poco desde dónde otra vez pueden hacer expresión. Después otra vez desde el 187 también lo pueden hacer, que esas son ya ecuaciones con logaritmos o logaritmos exponenciales, etcétera. Todo es logaritmo y exponencial a partir de ahí. Ya hasta el 222. Porque
A partir del 223 son ejercicios de combinatoria y los ejercicios de combinatoria no entran para ninguna de las carreras. Entonces estos son los ejercicios que van a ir haciendo. Ahora, ¿qué hora es ahora? 9:38. Se pueden tomar un receso 20 minutos. A las 10 en punto empiezan a trabajar con estos ejercicios que les estoy poniendo ahora. Si hay dudas me pueden escribir. Si hace falta nos volvemos a conectar. O si no, ya vemos las dudas en la siguiente clase. ¿Les parece? Profe, una pregunta. ¿La próxima semana rendimos? No todavía. Primero vamos a Bueno, hacer test. Además, la gente de ciencias químicas tengo que completar los contenidos que faltan. Entonces yo les voy a ir pasando algunos test para algunas carreras para que trabajen con eso. Y me voy a conectar con los de ciencias químicas. También les voy a pasar algunos test a los de ciencias químicas para también completar lo que falta para los de las otras carreras, medicina, kinesio, odontología. Y vamos a hacer muchos test primero y después recién vamos a rendir, ¿sí? Bueno, entonces por el momento vamos a desconectarnos. Ya saben ustedes, si hace falta nos conectamos otra vez. A las 10 empiecen a trabajar con esos ejercicios que les dejé, ¿sí? dale, profe. Gracias. Dale, chao, chao por ahora.